Ok, ya está. Vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Entonces, platicamos del. Sí, en el caso de Javier, bueno, ya no hay problema, Javier, ya nada más lo activas cuando te toque participar. Ahorita por desgracia solamente estamos dos. Ah, bueno, ya estamos tres. Buenos días, Laura. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Espero que todos estén bien de salud y que no les hayan pasado algunas cosas. Parece ser que estamos pasando por situaciones un poco adversas todos. Sin embargo, vamos a intentar de hacer la clase lo más rápido posible para que platiquemos un poco con respecto a lo que estamos trabajando en esta clase, ¿sale? Entonces, nos toca principio de la intervención social. Miren, les tengo que ser francos, ya no me dio tiempo de leer sus trabajos y sus videos, los vi un poco. Me parece que, bueno, yo me gustaría preguntar primero cómo se sintieron, con la grabación de sus videos y ya después yo les doy algunos comentarios, ¿no? ¿Qué tal si empezamos por eh, Ale? Ale, coméntanos cómo te sentiste al grabarte tú misma y al hacer un video. Este, pues al principio un poco nerviosa porque a veces aunque estás sola, pero estar frente a la cámara como que sí quisieras decir o tienes muchas ideas, pero a veces como que bueno, en lo personal como que se me enredan un poquito y Sí. ya no a lo mejor ya no, bueno, siento que me revolví mucho, como que no llevé como tal un orden, pero de ahí en fuera pues me gustó la dinámica porque después lo revisé y ya dices, ah, pero me faltó decir esto y aunque ya lo sabes o es esto y entonces creo que es una técnica que sí nos ayuda mucho, Ujú. sobre todo para recalcar o reafirmar más que nada lo que vamos aprendiendo y que a lo mejor dijeran por ahí es poco, pero es de calidad porque realmente se te queda y es algo que lo tienes presente. Uh-huh. Ok, sí, claro, es una manera de reforzar, ¿no? En Sí. otros futuros trabajos les voy a pedir ya en forma, como un guioncito, les voy a dar una forma de cómo empezar a trabajar con esos, se podría llamar videoblogs, ¿eh? Porque en realidad lo que ustedes están haciendo es recalcar algo sobre un tema. Yo voy a tratar de unir todos esos videos que me hicieron llegar para que los subamos a la plataforma y también sea una evidencia de que han estado trabajando. Muchas gracias, Ale. Laura, coméntanos. Ay, bueno, pues a mí primero sí me costó porque es falso. Sí. Me revolví, eh, empecé a hablar de una cosa y cuando me di cuenta ya me hacía falta más. Ujú. Hice otro, creo que fue el que le envié, Ajá. pero igual, como comentan en lo personal, se me hace una dinámica que se te quedan un poquito más las cosas, porque aparte de que haces, bueno, escribes lo que tú entendiste, Ajá. lo refuerzas haciendo el video y ya cuando tú te ves, pues ya entiendes un poco más. Ok, ok, Sí. muy bien. Sí, sí, supongo que es una experiencia media rara al principio, porque pues nos ponemos a hablar frente a alguien que no es nadie, ¿no? Y que también posiblemente puede ser muchas personas, que ese audio o ese video que estamos grabando puede llegar a muchas personas, aunque ahorita, cuando estoy grabando, no llegue a nadie, ¿no? Sin embargo, es una muy buena forma de, como dicen ustedes, de aprender. Muchas gracias, Laura. Vamos a trabajar con Uriel.
cuéntanos qué cosa te pasó a ti con lo del video, cómo te sentiste. Buenos días, profe. Buenos días. La verdad, cuando la empecé a grabar, me sentí un poco nervioso. No sé si se dio cuenta que miraba mucho a la cámara, me ponían los nervios. Y pues sí, igual como mencionan mis compañeras, ¿no? En el canal es una dinámica muy buena, porque después de grabar el video y enviárselo, analicé pues los errores que cometí, y pues eso ayudará a mejorarlos más adelante. Claro que sí, como usted me hacía el comentario, ¿no? Que me quedé con muchas ideas que decirlas, pero por los nervios pues como que solo dije lo esencial, lo principal, y ya no sé desarrollarlas más por lo mismo de los nervios, pero creo que trabajando pues mejor. Sí, de hecho eso nos va a pasar muy a menudo porque no tenemos un guión o de dónde guiarnos, ¿no? Lo que hacemos es que hablamos de lo que sabemos, y y de repente nos vienen ideas, y esas ideas van fluyendo, y de repente también sentimos que el tiempo que pusimos es muy corto y no podemos decir muchas cosas. De repente se nos va en respirar, etcétera, etcétera, y se nos olvidan unas cosas, metemos unas con otras. Pero bueno, eso se puede ir arreglando conforme vayamos avanzando en estas actividades. Muchas gracias, Uriel. Javier, ¿nos puedes comentar algo con respecto a lo del video? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, pues igual, terminé de hacer la lectura y todo eso. Estaba intentando recordar lo que habíamos visto. Al principio, pues grabé, es decir, que borré un video antes de enviarlo porque no me agradó. Bueno, a la mitad del video pues me equivoqué. Uh-huh. Y entonces pues volví a grabar, y sí, para poder pues quizás, como dicen, ¿no? Ir recapitulando lo que hemos aprendido y vernos a nosotros mismos, que también es muy útil. Ajá. Sería eso. Ok. Sí, fíjense que esto que le pasa o que le pasó a Javier, seguramente le pasó a alguno de ustedes, que de repente nos grabamos y pensamos que ya quedó bien, lo revisamos y vemos que nos equivocamos, o nos damos cuenta que nos equivocamos y dejamos de grabar. Para eso hay muchas herramientas que se pueden utilizar con la computadora, ¿no? Bajar el video y hacer una edición para que se pueda mandar después. Ojalá y posteriormente pueda yo proporcionarles algunas que sean fáciles de usar y que no sean de pago. Pero bueno, qué bien que que aprendieron algo con esta actividad. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente actividad, que sería la de comentar la lectura. La lectura es principios y funciones. La lectura es principios de intervención social. Sí, principios de intervención social. ¿No? Que es que no sé por qué la moví tanto. Aquí está, principios de intervención social, que era la 39, ¿verdad? Ok, en lo que yo encuentro la lectura, pues empezamos con Ale. Cuéntanos qué te pareció la lectura. Pues también, bueno, como las anteriores, considero que la lectura vienen muy concretas. Ajá. Muy bien explicadas, porque ahí habla acerca del contexto social y cómo el orientador debe de influir, sobre todo, bueno, había una parte que a mí me llamaba la atención, ¿no? De cómo el orientador, una vez conociendo la necesidad del estudiante, pues es capaz de cambiar su contexto, su cultura, y quizás hasta la forma de ver la vida o de ver las situaciones.
Ajá. Y bueno, como ya lo habíamos tocado en puntos anteriores y que decíamos en un ejemplo que usted nos ponía, Sí, de que pues hay muchos jóvenes con mucho potencial, pero por los mismos problemas o por no tener a alguien que los oriente, dejan de lado sus estudios, dejan de lado sus capacidades para dedicarse a realizar otras cosas. Sin embargo, cuando hay alguien que guía, que alguien se preocupa realmente por mejorar la sociedad, entonces es cuando viene un cambio verdadero y realmente se puede aprovechar el potencial de esos estudiantes. sí, o como bien lo dices, ¿no? Potenciar, ¿no? Potenciar ese capital de los estudiantes, es decir, muchos de ellos tienen un potencial tremendo, pero no se les impulsa. No se les impulsa porque no encontramos la manera de cómo motivarlos. No encontramos la manera de cómo apoyarles. No sabemos qué hacer para que ellos o ellas vean que lo que uno está haciendo por ellos o por ellas es lo mejor para su futuro. A lo mejor desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la vida real, etcétera, etcétera. Claro que seguramente vamos a tener ciertos inconvenientes o ciertos problemas cuando la persona que se le quiere aconsejar es muy cercana a ti y está cegado de manera subjetiva por el amor que le tienes a esa persona y entonces no sabemos cómo aconsejar. Para eso hay ciertas herramientas, ¿no? Para esas hay ciertas herramientas que nos permiten hacer la orientación, ¿no? Sí hay que tener cuidado en el sentido de que cuando queremos orientar a alguien que a lo mejor no quiere ser orientado y a veces cometes muchos errores, ¿no? Muchos errores y después los piensas y dices, híjoles, creo que aquí no era lo que yo quería, no es lo que yo quiero que haga, no es lo que yo quiero que emprenda, no sé, no encontramos la manera. Sin embargo, pues es un trabajo difícil, es un trabajo pesado, pero se intenta buscar la manera de que se logren los objetivos, sobre todo si son familiares tuyos, ¿no? Bueno, Exacto. muchas gracias, Ale. Laura, Gracias. coméntanos algo. Bueno, retomando lo que, bueno, la lectura, Sí, a mí lo que me llamaba, bueno, me pareció importante era lo que dicen del empowerment, algo así. sí, sí, Sí lo dije bien. sí, sí, Bueno, que era como ¿cómo le explico? Era un principio de intervención. ajá, Se refería al empoderamiento o apoderamiento. Esto decía que era una serie de procesos en el cual se aumenta la participación de las personas. Varios autores lo denominaban lo adaptaban, yo creo que a su contexto, y mencionaba a un autor que era algo así. Él afirmaba que era un proceso en el que las personas y las organizaciones no tienen fortaleza, o sea, no se sienten competentes. Entonces, para eso estaba creado el empowerment. ok, sí, sí, ok, bueno, en ese sentido del empowerment, lo único que hay que tener bien en claro es como el poder del hombre, el empoderar al hombre, ¿sale? El empowerment puede ser visto desde dos acepciones, desde la acepción empresarial, que es por lo general donde más se usa, y desde la excepción de lo educativo, ¿no? También desde lo particular, ¿no? Pero ahí muestra dos, desde lo empresarial y desde lo educativo, ¿no? Que se puede bajar a lo educativo, a lo académico. Sí. ¿Alguna otra cosa que desees decir, Ale? ¿Yo? Sí. Perdón. Pues sí, retomando algo que igual decía mi compañera Laura, Ajá. que bueno, acerca del empowerment, Ajá. que bueno, una frase que bueno, incluso la puse ahí en mis ideas, Ajá. era de que esta intervención hace que aquellos que no se
bueno, que se sienten así como que sin ningún potencial, sin ninguna fuerza, por así decirlo, hace que ellos reconozcan como sus capacidades para, así como que para enfrentar los problemas o las situaciones que se les presenten, pero como que este método de intervención como que es una forma de que los impulsa a ser mejores personas, como que saca lo mejor de ellos para darlos. Pero algo que también me llamó la atención es que cuando ellos ya, digamos que ya han sacado lo mejor de sí, no es que se sientan mejor que los demás, sino al contrario, ellos mismos tratan de ayudar a otras personas para que también traten de dar lo mejor de sí. Ok, sí, en realidad lo que se trata de hacer con el empowerment no es darles nuevas capacidades, sino lo que tú ya bien comentas, ¿no? Ayudarles a que esas capacidades, ese poder que ellos tienen, eso que ya saben hacer, que realmente lo aprovechen al 100%, es decir, intentar ayudar a que ellos mismos tengan conocimiento real de lo que sí pueden hacer, ¿sale? Muchas gracias otra vez, Ale. Uriel, ¿nos puedes comentar algo? Sí, profe, pues primero que nada el proceso de intervención social, pues como ya lo mencionaron mis compañeras, ¿no? Pues son todos los factores que intervienen alrededor de nosotros, ¿no? Al tomar una decisión, a veces consideramos algunos factores importantes como la crítica de la sociedad, ¿no? Siempre al tomar una decisión creo que nos vamos con el qué dirán cuando pues no tiene que ser así, ¿no? Ajá. Y pues como lo decían en el siguiente tema, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es cuando a un chico le gusta hacer deporte, pero pues él se siente incapaz de lograr hacerlo, ¿no? Y es cuando pues se le fortalece o se le ayuda a reforzar esas fortalezas que él tiene, esas habilidades para poder desarrollarse mejor, ¿no? Y lograr el objetivo que él tiene. Ok, sí, se le intenta de acuerdo a entrenamiento, de acuerdo a algunas hazañas que él puede ir adquiriendo, a reforzar su confianza y a emprender un camino hacia alguna meta que él tenía y que pensaba que no iba a lograr, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Uriel. Javier, coméntanos algo. Bueno, Sí, te escuchamos. sí, ya. Bueno, lo que ahora No te escuchamos mucho, Javier. Ojalá y si pudieras acercarte un poquito más a tu micrófono. Ok, creo que está teniendo inconvenientes, Javier. Ahorita lo volvemos a preguntar. Rodrigo, ¿tendrás algo que comentarnos con respecto a la lectura? No, creo que se nos fue. Bueno, no sé si ya estará listo Javier y si no, avanzamos. Es que me parece que no te escuchamos mucho, Javier. Algo pasa con tu micrófono. Parece que estás muy... hace algunos ruidos medios extraños. No te logramos escuchar. Bueno, si no, ¿qué les parece si avanzamos con lo que yo tenía preparado? Ya lo leyeron ustedes, sin embargo, vamos a recapitularlo
y esta lectura fue muy pequeñita, entonces seguramente nos vamos a tardar menos tiempo en realizar. Hola. Ya, muy bien, ya te escuchamos, Javier, adelante. Ya llegué. Okay. Bueno, lo que mencionaba al principio del tema que usted dijo, pues es muy importante, ¿no? Porque hay lo de la intervención social, siento que igual va de la mano. Bueno, ahí especificaba una parte que era de a poder ayudar de cierta manera al funcionamiento de un centro educativo. Ajá. En este caso, con lo que vienen siendo becas o asistencia social o ayudas a los alumnos para que puedan continuar, pues en este caso, sus estudios, porque puede existir, como mencionaba, algún estudiante que es muy bueno en algún ámbito, es decir, puede ser ya sea deportivo o en el ámbito educativo, pero Ajá. que quizás no tiene esa posibilidad de poder continuar sus estudios, a lo mejor no por pagar la escuela, o quizás puede que en casa no tenga las posibilidades, pues ayudarlo, como dicen, con una beca, pues es muy importante, porque pues con eso motivas al alumno a que si sigue esforzándose, pues le van a ayudar, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso sería pues importante en el ámbito de intervención social. Ahora, lo que igual, bueno, retomando un poquito lo que decía Laura sobre el empowerment, que decía Ajá. que básicamente es fortalecimiento personal, y pues lo utilizan varias disciplinas. Entonces, pues creo que es muy importante tenerlo presente, porque al final del día, teniendo fortalecimiento personal, pues es algo que nos va a ayudar a poder superarnos como personas. También mencionaba que se utiliza en empresas, en organizaciones. Claro. Y entonces es como clave fundamental para el éxito. Yo siento que inclusive lo dije creo en mi video, Ajá. para el éxito de las personas en este caso. Entonces eso, bueno, eso sería mi Participación. participación. Sí, muy bien. De hecho, como comentaban sus compañeras, me parece que fue Ale, o creo que fue Ale la que dijo que las lecturas vienen muy, muy entendibles y en ese sentido pues nos quedan más claras, ¿no? Nada más para recapitular o reforzar, vamos a trabajar con el documento que era Principios de la Intervención Social. Como bien lo comentan ustedes, el principio de la intervención social es precisamente trabajar con la sociedad. Ahora, ¿qué es intervención? Intervención viene de intervenir, es decir, de hacer algo en algún espacio para que eso en lo que queremos intervenir cambie. Es decir, la intervención tiene que ver con hacer algo por esa persona. Por ejemplo, nos damos cuenta, en el caso de lo que decía Javier, nos damos cuenta que hay un muchacho, una señorita que es muy bueno para el deporte, y únicamente pues nos damos cuenta y no intervenimos. Pero si ya nos dimos cuenta que es muy bueno, pero tiene, o es muy buena, pero tiene muy mal nivel económico, que no le va a permitir alcanzar un nivel superior educativo, ¿cómo podemos intervenir? Bueno, pues como decía Javier, podemos buscar alternativas sociales en el sentido de buscarle una beca, presentarlo, ver que es muy bueno en el deporte que practica, llevarlo a una institución que le hagan alguna prueba y él posiblemente ganar esa beca, y entonces ahí sí estamos haciendo una intervención social. No sé si me estoy explicando en ese sentido. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, bueno, entonces, intervenir es el hacer algo, ¿sale? El hacer algo para que suceda lo que nosotros queremos que suceda. En este sentido, el principio de la intervención social es un principio que se enfoca desde una perspectiva holística, sistemática de la orientación.
¿Alguien me dice que es holístico? Holístico es un todo, Un todo. conforma un todo. Ok, holístico es un todo, es decir, cuando dice desde una perspectiva holística sistemática, es decir, del sistema de la orientación, el todo, ¿sale? El principio de intervención social no solamente interviene en una sola parte, sino interviene en todo el proceso o en todo el sistema o en todo el aparato de la orientación, ¿sale? Es decir, incluye todo. En este sentido, tiene que incluir dentro de la intervención orientadora las condiciones ambientales y contextuales del individuo. En este caso, en el ejemplo que habíamos puesto del joven o la señorita, que es muy buena en algún deporte, entonces lo que se hace es no solamente intervenir en el sentido de las becas, sino intervenir en todos los sentidos, en todo el sistema que lo envuelve a él, ¿no? En este caso tienen que ser ambientales y contextuales del individuo, ¿sale? Y estas además van a influir en la toma de decisiones del mismo individuo y en su desarrollo personal. ¿Vas a ocuparlo? Ok, no sé si me explico hasta ahí. Sí. Muy bien. Sí. Bien, entonces vamos a ver que la intervención social, según Rodríguez Espinar, supone que debe de estar dirigida a modificar aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro educativo. Es decir, si tenemos un problema de comprensión lectora en nuestra escuela, llámese secundaria, llámese primaria, llámese bachillerato, ¿qué tendremos que hacer? Buscar algunas estrategias, motivación, para que podamos incidir en una mejora de la comprensión lectora, ¿no? Y no tan solo, por ejemplo, llevarles libros para que lean, ¿no? Sino creo que un principio de intervención en el sentido de orientación hacia la lectura, lo que tendríamos que hacer es precisamente pues contarles libros que nosotros ya hemos leído, ¿no? Porque cómo vamos a orientar en la lectura y decirles hay que leer media hora al día si nosotros mismos no leemos. Entonces no podríamos estar orientando, porque cuando te pregunten qué libros has leído, y aquí cito al señor Peña Nieto, no vayamos a decir como él dijo, ¿no? En algún momento cuando estaba en campaña, ¿y usted qué libros ha leído? Y él dice, he leído la Biblia. Y tú dices, bueno, ok. ¿Y qué otro libro ha leído? Pues he leído uno que tenía era una águila, grueso, y en realidad no sabes qué libros ha leído, ¿no? O sea, el señor se ve que nunca ha leído en su vida, o que nunca leyó en su vida. Sin embargo, si nosotros en este principio de orientación a la lectura, y porque vemos que los muchachos no comprenden lo que leen o que les aburre lo que leen, pues bueno, contar esos libros que nosotros hemos leído. Otro aspecto podría ser en el sentido de la historia, ¿no? Si queremos orientar a nuestros jóvenes a que conozcan la historia de nuestro país, no solamente necesitamos darles el libro de historia, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues hacer una intervención. La intervención significa que yo voy a dar mi clase de historia, o voy a compartir mi clase de historia, y no voy a ir a leerles el libro, sino voy a ir a contarles el libro. Es decir, decirles, por ejemplo, en la batalla del 5 de mayo, los que estaban al frente
eran los indígenas que iban a pelear cuerpo a cuerpo e intentar hacer una historia ahí narrativa con algunos contextos que nosotros hagamos con respecto a la voz, con respecto a la mímica, con respecto a las representaciones, con respecto a la creación de imágenes en su mente, o la creación de imaginación en su mente, para que ellos tengan realmente ese interés por aprender historia, ¿no? Bueno, no sé si me explico. Gracias, Benjamín. No sé si me explico. Sí. Ok, sí. Bien, y entonces en ese sentido, la intervención. Ahora, queremos hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, ya sea en el deporte, ya sea en la lectura, ya sea en la historia o en cualquier otro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Pues buscar estar en el contexto social del alumno y de la alumna. Hay que ver qué cosa necesita, porque, por ejemplo, yo le voy a decir, quiero que compren libros, por ejemplo, ¿no? Pero el alumno o la alumna no tienen ni siquiera para desayunar y se vienen caminando 1 hora desde su casa para para venir a la escuela, ¿no? Y entonces vienen cansados, vienen con sueño, vienen desarreglados, etcétera, etcétera. En ese sentido, nuestra intervención, nosotros debemos de buscar las maneras de poder influir en esa formación del muchacho. Y ahí es donde lo que decía Javier entra, ¿no? Pues buscar las alternativas. ¿Qué alternativas? Pues darles ayudas. ¿Qué ayuda? Bueno, en primera instancia quizás yo traigo los libros o yo compro los libros, les cuento unos libros, les cuento una historia de un libro y después lo pongo ahí en la biblioteca escolar y ellos pueden ir y tomar ese libro y ver si realmente lo que yo les dije fue, ¿no? Y quizás a lo mejor ellos digan, no, es que aquí usted no mencionó esto y yo ya lo encontré acá. Eso te va a dar una evidencia de que lo que tú estás haciendo con respecto a esa orientación es la correcta, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues la asistencia social, buscar recursos, oportunidades, ya sean las presidencias, en el DIF o en algún otro espacio que nos pueda proporcionar quizás desayunos calientes para todos, o que nos pueda proporcionar alguna ayuda que podamos dar a los muchachos. Y en el mejor de los casos, las becas, ¿no? En este aspecto creo que se va saneando porque el gobierno federal actualmente está dando becas a la mayoría de los muchachos. En el caso de bachillerato, ¿no? En el caso de bachillerato me parece que a todos. Y en el caso de las secundarias y de la primaria no estoy bien cierto, pero me parece que también ya tienen becas. No sé en el caso de ustedes, se supone que están las becas para los universitarios, pero no sé si alguno de ustedes tenga beca, que levante la mano. ¿No? ¿No? Ok, bueno, supongo que no nos ha tocado la suerte o que no hemos buscado pues la metodología para alcanzarlas. Yo aquí haciendo un comercial sí les recomiendo que busquemos información, sobre todo en la página oficial del gobierno. Déjenme ver si se las puedo poner por aquí, a ver, para que déjenme ver, creo que por aquí la de tener, a ver, déjenme ver, se supone que sí la debo tener por acá porque yo sigo esa página. Oh, Dios mío. Creo que Ok, bueno, no la tengo, pero es lo voy a poner aquí, página oficial
del gobierno federal. A ver. Es esta, miren. Bueno, no sé si la podrán ver desde sus teléfonos celulares. Aquí es donde podemos buscar cosas. Miren, actas de nacimiento, CUR, recibo de luz. Es cosa de que ustedes vean la página oficial del gobierno, y ahí es donde podemos investigar lo de becas, etcétera, etcétera. No tengo la página bien en sí, pero si gustan pueden poner en Google página oficial del gobierno y ahí les sale para que hagan sus trámites. Por ejemplo, en educación, vamos a ver en educación qué me tiene. Fíjense, tenemos aquí becas y apoyos, capacitación y cursos, culturas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que manejemos ese tipo de páginas. La página es www.gov.mx, ¿no? Ojalá y puedan acceder en algún momento a ella. Tenía yo otras por allá de estar, pero no la miro ahorita. Y para que avancemos, le vamos a dejar ahí. Entonces, la intervención es eso, intervenir, ¿sale? Con el alumno o con la alumna, para que vean mejores posibilidades en su futuro, ¿sale? La otra es que necesitamos sensibilizar a la persona que estamos orientando o que vamos a hacer en ese proceso de orientación. Es decir, en el sentido de comunicarle aquellos factores o aquellas cosas que le están impidiendo el logro de sus objetivos personales. Es decir, propiciar la concienciación, propiciar la conciencia de ellos mismos, para que ellos mismos vean cuáles son las cosas que les están impidiendo lograr lo que quieren ser, ¿no? O llegar al objetivo al que quieren ser, ¿sale? Y según Marín Rodríguez, dice que la orientación o la intervención debe seguir dos condiciones. Una, analizar. ¿Qué cosa vamos a analizar? El desarrollo y la conducta de las personas que vamos a orientar en el marco de sus sistemas, donde están actuando esas personas. ¿A través de qué? Pues a través de procesos de socialización, en valores, en normas, en expectativas y en metas. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues lo único que quiere decir es que aquella persona a la que yo quiero ayudar o aquella institución a la que yo quiero ayudar, necesitamos tener ciertos valores. ¿Qué valores tiene la persona? ¿Cuáles son las normas que sigue? ¿Cuáles son las cosas que quiere lograr? ¿Y qué está proponiendo para llegar a esas cosas, a esas metas, ¿no? En ese sentido, necesitamos esas cuatro procesos para que podamos alcanzar ciertas metas, ¿no? Para que podamos alcanzar la orientación. Y después de que tengamos esos datos, entonces ahí, ahora sí, la segunda condición es diseñar. ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Pues la intervención, ¿qué es lo que vamos a hacer para que podamos eliminar esos efectos negativos de los ambientes de la persona? ¿Sale? Entonces, dos cosas, analizar y diseñar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, seguimos. Ahora sí, lo que hablaban del empowerment, para que vayamos finalizando esta intervención. Bueno, el empowerment tiene que ver con el fortalecimiento personal. ¿Qué significa? Que vamos a intentar nosotros compartir aquellas cosas que el otro o la otra hace de la mejor manera, para que se vaya dando cuenta que también tiene fortalezas.
¿no? Y en este sentido, se incorporan dentro del empowerment, o el empowerment se incorpora en varias disciplinas, como en el caso de la educación, en el caso de la medicina, de lo social, de la psicología, etcétera. Y este también se enfoca con los principios de intervención social. Es un proceso, el empowerment va a ser un proceso en el cual ya sea personas o organizaciones adquieran un dominio sobre sus asuntos de interés que les son propios. Es decir, que tengan más empoderamiento o que se pueda potenciar más aquellas habilidades para lograr los intereses o las metas que les son propios o que les son de interés. En este sentido, no existe ni en las empresas, ni en las instituciones, ni de manera personal, no existe ninguna persona que no tenga fortalezas. Es decir, no hay personas que no tengan fortalezas, que no tengan nada que aportar o que no sean competentes, ¿no? En este sentido, siempre hay gente que tiene competencia, siempre hay gente que tiene fortaleza, siempre hay gente que podemos ayudar a que dejen de estar marginadas, ¿no? Y para eso hay un modelito que son las 5 Cs, ¿no? Que son las condiciones que nos van a ayudar a fortalecer en lo personal o a favorecer el fortalecimiento personal, que son las 5 Cs, ¿no? La primera, si estamos en una comunidad, llámese escuela, llámese salón de clases, llámese licenciatura, llámese familia, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es la colaboración. Es decir, quizás nosotros no somos buenos para todo, pero si colaboramos con otras personas, seguramente que vamos a lograr mejores resultados, ¿no? Y eso también va a lograr en nosotros un mayor fortalecimiento de las cosas que sí podemos hacer. De hecho, dentro de las instituciones, dentro de las empresas, lo que se hace es trabajar en equipo. Siempre se trabaja en equipo. Si nosotros nos vamos a una empresa, cualquiera que ésta sea, se tienen líneas de producción, y una línea de producción, o dentro de una línea de producción, cada uno hace lo que le toca hacer en ese momento. Es decir, se vuelve experto en una sola actividad. Eso hace que el producto final sea mucho más fácil más rápidamente terminado y con una calidad mucho mejor, porque cada quien se dedica a una sola actividad. La segunda C es el contexto. ¿Qué significa? Necesitamos reconocer en nuestro contexto todos los elementos que impiden el fortalecimiento personal. Es decir, en el sentido de orientar hacia el fortalecimiento económico, ¿no? Si nosotros vamos y preguntamos a una persona que por qué es pobre, nos puede dar muchas respuestas. Una, porque así nací, así fue mi papá, mi abuelo, y no he podido avanzar porque pues en el país no se puede avanzar, porque no hay esa facilidad de ir creciendo económicamente. O puede ser que te digan, no, es que Dios así lo quiso. O quizás que te digan, es que Dios dice que el reino de los cielos es de los pobres, ¿no? Cualquier pretexto o cualquier condición de vida, no un pretexto, cualquier condición de vida que ella le haya tocado a esa persona, ¿no? Y que ha estado así sumido en ese contexto desde hace mucho tiempo, y que finalmente
no puede salir de él porque tiene esa idea arraigada, ¿no? En ese sentido, nosotros, para poder dar una orientación, necesitamos ver en qué contexto nos encontramos, ¿no? En qué contexto, puede ser en contexto de pobreza, en contexto de marginación, en contexto de sexismo, de racismo, etcétera, que nos dificultan la superación de los problemas. Por ejemplo, en el caso del estudio, ¿en qué contexto estoy con respecto a otras universidades? Podríamos decir, ¿no? Pues podríamos decir, es que esta universidad no tiene tan buenos elementos, no tiene tan buenos profesores, no tiene biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros como personas podríamos trabajar en la orientación de nosotros mismos para buscar, pues, a lo mejor una mejor calidad educativa o complementar la educación que ya estamos tomando, recordando que ya tenemos quizás posibilidad de acceder a la internet, de bajar un video en YouTube, de incrementar nuestras posibilidades de conocimiento. En ese sentido, con el contexto. No sé si me estoy explicando, si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Alguno? Sí, bueno, Sin duda alguna. ahí yo Ajá. recordaba. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Yo recordaba una parte importante que mencionaba, que era sobre respetar esa parte de contexto. Bueno, ser respetuoso en cuestión de lo que lleva a otra persona. Uh-huh. Entonces, pues, siento que ahorita lo que menciona, pues, es importante, ¿no? Porque esa parte de respeto por parte de nosotros hacia la persona. Uh-huh. Sí, por eso es importante ver en este sentido el contexto, respetar su contexto, pero darle las herramientas, el empoderamiento para que pueda, pues quizás cambiar su contexto, ¿no? En el sentido de por ejemplo, decir, en el sentido de pobreza, estamos viendo que es pobre, ¿no? Y que no tiene las herramientas, o que a lo mejor sí tiene las herramientas, pero lo que no tiene es quizás el conocimiento para superar ese contexto. No vamos a llegar nosotros orientándolo de la siguiente manera: es que usted es pobre porque quiere, ¿no? Aquí, si usted trabaja de esta y de esta y de esta otra manera, seguro que va a cambiar. Ahí ya no estamos respetando lo que tú dices, el contexto y la dignidad de la otra persona, ¿no? Entonces sí, ahí hay que respetar ese contexto, ver por qué está en ese contexto, hacer un examen exhaustivo o observaciones muy precisas para ver de qué manera podemos superar el contexto en el que está y que tenga un nuevo contexto. Recordemos que nuestros contextos siempre pueden ser superados. Y si no, un ejemplo. En el contexto educativo de todos ustedes, de todos y todas ustedes, antes de ingresar a la universidad, estaban en un contexto educativo diferente al que están ahora, ¿no es cierto? Y en ese sentido su contexto ha ido cambiando. Ahora tienen más conocimientos, tienen más datos técnicos, por ejemplo, saben cómo hacer una investigación, etcétera, ¿no? Entonces el contexto siempre se va superando, ¿no? Y en el sentido de la marginación también, en el sentido del sexismo, en el sentido del racismo, ¿no? Quizás nosotros mismos marginamos a otras personas y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en ese sentido del contexto? Pues ir cambiando ese contexto con respecto a la marginación, saber qué cosa es marginación, saber qué cosa es sexismo, saber qué cosa es racismo, y ir dejando atrás esas formas de ver la vida en nuestro contexto, ¿no? Y pues en la medida en la que nosotros vayamos superando eso, seguramente que también vamos a tener una superación de problemas y nos vamos a ir empoderando. Lo que me llega al siguiente punto, que es el conocimiento crítico.
Es decir, el conocimiento crítico tiene que ver con definir el problema que realmente estamos viviendo, o el problema que queremos atacar, o el inconveniente que queremos atacar y superar, organizar y clasificar de manera eficaz la información, para que entonces esa información me ayude a resolver los problemas o las metas o los objetivos que tengo en un futuro. Es decir, actuar de manera crítica significa ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor, no quedarnos con eso, sino investigar más esas posibles, válgase la redundancia, esas posibilidades de ver un solo problema de maneras diferentes. Es decir, ser críticos en el sentido de que un solo inconveniente, un solo problema no solamente se puede resolver de una sola manera, ¿no? Sino que podemos trabajar de miles de maneras. Y en ese sentido viene la competencia. La competencia no tiene que ver con competir con otra persona, sino tiene que ver con ser competente, es decir, poder dar solución a los problemas que tenemos enfrente, ¿no? A los problemas que tenemos enfrente. En ese sentido, la competencia, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, alguna pregunta, algún comentario. No, pues, bueno, relativamente están entendibles los temas. Ok. Hasta el momento. Ok, muy bien, gracias. Entonces, y la última C sería de comunidad, ¿sale? Si tenemos, por lo general lo que nos pasa a nosotros, saliéndonos un poquito de la orientación, siendo más subjetivos, lo que nos pasa a nosotros y a nosotras es que cuando tenemos un cierto problema o un cierto aquejo o un cierto dolor o algo que nos incomoda, por lo general lo resolvemos nosotros solos, ¿no es cierto? No lo comentamos con ninguna otra persona, ¿no? Pensamos que lo que le pasa a la otra persona no nos está pasando o sea, lo que me pasa a mí no le pasa a la otra persona, ¿no? En ese sentido podría citar a un autor que se llama Benjamín Berlanga, que habla precisamente de una palabra que está media rara, pero que es lo que nos pasa, es decir, significa que lo que me pasa a mí le puede estar pasando al otro. Y uniéndolo con este concepto de comunidad, es decir, que quizás algo que el objetivo que yo tengo, posiblemente otras personas lo tengan. En ese sentido, hay que hacer comunidad con aquellas personas, aquellos sujetos que tengan los mismos objetivos, y de esa manera participar, es decir, apoyándose para el fortalecimiento personal de todos dentro de la misma comunidad. ¿Me explico ahí? Sí. Ok, entonces, en el caso, esto se podría ver en el caso, por ejemplo, de ustedes como grupo de psicología, ¿no? Ustedes llegaron a un grupo y todos estaban buscando la misma carrera, y en ese sentido todos se apoyan, o eso sería lo ideal, ¿no? De que todos se apoyaran para que lograran salir adelante con esa comunidad, es decir, haciendo más fuerte la personalidad de todos para que su comunidad también se haga más fuerte, ¿no? Bueno, y finalmente, para avanzar, es importante que nosotros hagamos o intentemos que todos los de la comunidad aporten su granito de arena para que la comunidad se haga más fuerte. En ese sentido, podríamos mejorar la cultura de convivencia.
Es decir, cuando nosotros vamos a trabajar en la orientación, lo que queremos es que los otros no adopten un rol pasivo y que no esperen instrucciones y que se hagan las cosas pero de lo que tú hagas, sino que los otros y las otras puedan tomar sus decisiones, puedan puedan proponer cosas para que ese grupo pueda avanzar en las metas en las que tiene. En consecuencia, necesitamos personas proactivas, necesitamos personas creativas, es decir, que propongan, es decir, que actúen, es decir, no solamente que hagan lo que tú les dices, sino que propongan cosas. Por ejemplo, quiero ser un buen albañil, no sé hacer casas, ¿no? Y entonces, pues no voy a ser buen albañil si solamente pido el consejo y me dicen, pues es que en YouTube hay cursos o hay videos donde te muestran cómo ser un buen albañil, ¿no? Y entonces nosotros podemos leer y podemos ver videos y podemos tener mucha información, sin embargo no nos vamos a empoderar y no vamos a tener fortaleza en nosotros mismos hasta que no vayamos y hagamos algo práctico, hasta que bajemos toda esa teoría, a la practicidad. Y es más, a lo mejor lo que va a pasar es que yo no quiero echar a perder mi casa, quiero aprender. Y entonces pues no va a haber de otra más que buscar a alguien que te empodere más. Es decir, a esa persona que se dedica, ya es un maestro albañil y me puede ayudar a que yo pueda obtener los conocimientos, ¿no? En ese sentido, el empoderamiento es importante. No importa si tú ya tienes un nivel educativo demasiado alto. Es decir, yo ya soy doctor y como soy doctor en filosofía y letras y quiero aprender arquitectura, pues no me voy a ir a la universidad a aprender arquitectura. ¿Cómo voy a bajar mi nivel? En ese sentido necesitamos ser un poco más humildes y buscar las soluciones y no importa de quién vengan. Es decir, en el caso de la enseñanza-aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje es bidireccional. ¿Por qué? Porque en el caso de los alumnos, en el caso de los educandos, claro que hay un aprendizaje que el profesor comparte o que debería de hacer así, ¿no? El profesor viene, comparte y los educandos adquieren ese aprendizaje. Pero el profesor también debe de permitir la apertura del aprendizaje y estar atento a lo que los alumnos o alumnas propongan, porque el aprendizaje también viene de los alumnos hacia el profesor. En ese sentido, el aprendizaje es bidireccional, ¿sale? Y tendemos que aprender desde los dos lados. Es decir, yo por ejemplo aprendo de mi sobrino y tiene 6 años, ¿no? Y dice algunas cosas que a mí que yo nunca las había visto y que él las tiene presentes y que a mí se me quedan después, ¿no? En ese sentido, el aprendizaje bidireccional. Y en el sentido de aprender otras cosas que necesitamos con respecto al orientativo, es de no pensar que sabemos el todo. Un ejemplo es en Japón, un empresario muy importante de ese país tenía que aprender español, ¿no? O castellano. Y entonces lo que hizo fue, en algún momento, después de salir de su trabajo como gerente, como empresario de su país, se iba a un hotel en donde sabía que había mucha gente que venía de países de habla hispana. Y entonces empezaba a intentar
hablar con ellos. Eso implica que se baja a un nivel para que pueda aprender más cosas, ¿no? Eso es importante en el sentido de seguir el aprendizaje. Es posible que nosotros ya sepamos muchas cosas, sin embargo, siempre podemos aprender más. No sé si me explico ahí con respecto a esta parte de orientación. Se las cuento porque luego muchos de los jovencitos con los que quieres apoyar esta parte orientativa, lo que pasa es que te dicen, pero ¿cómo usted habla de esa manera, como nosotros, si se supone que usted es un profesor, ya, ¿no? En el sentido de bajarse al lenguaje de los muchachos. Y entonces ahí se hace un nivel de empatía. Y ya no te ven como el profesor, sino, sí, te respetan como profesor, pero ahora te ven como un amigo más al que le puedes contar tus cosas y pueden emprender metas juntos, o que sabes que te va a apoyar en algunas consejos o direcciones, ¿no? En ese sentido, con respecto al empowerment y con respecto a lo que es el potenciar las fortalezas de las personas, y que tiene que ver obviamente con lo educativo. No sé si tengan alguna pregunta. Yo aquí ya se acaba el texto, entonces, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ok, bueno, vamos saliendo. ¿Les parece que vamos finalizando? Vamos finalizando con la clase. Como les decía al principio, no he podido revisar sus trabajos. Lo único que sí revisé fueron los videos, y como comentario final, me parece que están bien. Les faltaron algunas cosas. Se ve que están nerviosos al principio y se les van algunas ideas. Sin embargo, vamos a trabajar en ello para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo. Ahora sí, tarea. Cuando digo tarea, todo el mundo salta, ¿verdad? De felicidad. Ok, la tarea. Bueno, hoy vimos la sesión 3 y nos vamos con la sesión 4. Ahí lo que vamos a hacer es la teoría de la personalidad, que es vamos a leer las dos. Que es la teoría de la personalidad de Gordon Allport, y vamos a leer psicología cognitiva, definición, teorías y autores principales. Esas dos lecturas, ¿sale? De la lectura 1, lo que me van a hacer es otro videíto de 2 a 3 minutos donde me expliquen, traten de explicar la teoría de la personalidad de Gordon Allport, ¿sale? Pero ahora lo vamos a hacer de manera diferente, ¿sale? Ahora, lo primero que van a hacer es, van a tener al principio del video una presentación, ¿sale? Una presentación. Al principio del video una presentación, y luego en lo que sigue del video van a exponer bueno, no a exponer, sino a conversar el tema, ¿sale? Van a conversar. O les digo la tercera cosa, y ahorita me preguntan para que lo volvamos a explicar. Y la otra sería una conclusión del tema. Es decir, esto que les estoy dando es un pequeño guión, ¿sale? Es un pequeño guión. ¿Qué significa guión? Guión significa que ya tengo una manera metodológica de hacer un trabajo. Entonces, en este caso, les pregunto, ahora sí, ¿cuáles son las dudas que les genera este trabajo?
¿Cuál es la duda, Uriel? Ajá, pues bueno, a lo que se refería con lo de conversación. Ajá, sí, ok. Bueno, con lo de conversar el tema, a ver, déjenme ver si encuentro otra manera de decirlo. Eh, am, ¿Qué te parece desarrollar el tema? ¿Te queda más Oh, ya, claro? ya, ya. Ok, Sí, ya. entonces, desarrollar, le voy a poner. Desarrollar el tema. En realidad yo decía como conversación porque uno entiende más cuando está conversando con otra persona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Platicas con él o con ella de algún tema y te queda realmente claro porque no hay una metodología de enseñanza, no hay una metodología de querer imponer una visión sobre otra, sino lo que hay es una conversación. Es decir, tú conversas de política y no intentas poner tu convicción política sobre el otro, sino le comentas lo que tú piensas de política y el otro te comenta lo que él piensa de política o de cualquier otro tema, ¿no? Psicología, matemáticas, etcétera. Entonces, en ese sentido de la conversación. Pero si no, que sea desarrollar el tema. ¿Sale? Entonces, les comento, para la presentación, en la presentación intenten llevarse solamente, ¿qué les parece? De 10 a 18 segundos. ¿Sale? En la presentación de 10 a 18 segundos. ¿No? Por ejemplo, sería: buenos días, mi nombre es Rafael Ríos Bonilla. Voy a desarrollar el tema de la teoría de la personalidad de Gordon Allport desde la perspectiva o desde lo que a mí me quedó claro. Espero que se queden en esta conversación. Ya, ¿sale? Y entonces después el desarrollo del tema. Es decir, podríamos decir, bueno, la teoría de Gordon Allport nace en la fecha tal, la estudia por esto, por X, Y, Z, etcétera. Y ahí hacen todo su desarrollo. Ahí se podrían llevar quizás minuto y medio, 2 minutos en la explicación. ¿Sale? Y la tercera, la conclusión. Lo que a mí me queda de esta teoría es lo siguiente: yo creo esto, creo aquello, creo más allá, etcétera, etcétera. No sé si me estoy me estoy explicando hasta ahí. Sí. Sí, Ok, sí, sí. bueno, ahora ya les di estos tres espacios o estas tres formas en lo que lo van a hacer. Ya es un guión, ya está más formal, digamos, es algo más formal, va a ser un video más formal. Ahora, para que tengan una mejor facilidad, lo que yo les pediría es que hagan su guioncito en su libreta o en Word o en donde quieran, bueno, en Word, y me lo envían. ¿Sale? Le van a poner ahí presentación y escriben su presentación, lo que van a presentar. ¿Sale? Y escriben su presentación, lo que van a presentar. ¿Sale? Y luego el desarrollo, escriben todo lo que van a presentar en el desarrollo. Es decir, hacen su lectura, hacen un pequeño reporte de lectura y ese reporte de lectura es el que ustedes van a presentar. Todo que esté escrito, nada que sea por memorización, sino intentemos hacerlo así, escrito. Obviamente ya hicimos un proceso de lectura, ya hicimos otro proceso de recuperación de la lectura en un papel y también su conclusión me la anotan, ¿sale? Para que sea un tipo de videoblog más profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, intenten hacer intenten hacer sus ensayos para que sean de 2 minutos a 3 minutos, no más el video, ¿sale? De 2 a 3 minutos, para que también lo puedan enviar, ¿sí? Sí. Ok, bueno, eso sería de la primera lectura.
Me envían su guión, por favor, con lo que van a decir en ese video, y me envían también, dentro de ese guión, me envían qué tanto se duran con lo que van a decir en cada parte. Son 3 partes, recuerden: presentación, el desarrollo y la conclusión. Bueno, Sí. en la segunda lectura, ¿sale? En la segunda lectura, que es psicología cognitiva, definiciones, teorías y autores principales, ahí me van a hacer, me van a mandar también un audio, ¿sale? Ahí me mandan un audio. El audio va a ser de lo que a ustedes les pareció más importante con respecto a la lectura, ¿sale? Sí. Muy bien, entonces, también hay un proceso para hacer un audio como tipo podcast o como tipo entrevista, etcétera, etcétera. Ahorita no nos vamos a meter en eso. Ahorita lo único que vamos a hacer es el audio como tal. Van a sentir otra reacción, o se van a sentir de otra manera, porque no es lo mismo estarse grabando en audio que estarse grabando en video. Entonces, vamos a hacer estos 2 tipos de experimentos, y eso es lo que me envían para la próxima clase, que sería el día 1, Lunes. me parece. Profe, Sí, adelante, dime. ¿el audio de qué tiempo? Qué bien que me qué acuerdas. Sí, cierto. El audio, pues también les parece que sean de 2 o 3 minutos. Acuérdense que es de 2 o 3 minutos, Sí. para que no sea tan grande. ¿Y para qué? ¿Por qué los minutos? ¿No? Porque por lo general, si nos ha pasado, cuando tenemos que hacer estudio de algo, por lo general siempre ponemos atención los primeros 5 minutos. Ya después de ahí, como que ya se nos va el avión y nos ponemos a pensar en otras cosas. Entonces, por eso el espacio de tiempo. Y además de que en 2 o 3 minutos ustedes pueden decir lo que realmente les quedó más claro, ¿no? Entonces, por eso es el tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a ello? No. Pues voy a cerrar aquí. Déjenme dejar de descompartir mi pantalla. Ay, creo que... Ok. Muy bien. Entonces, de mi parte sería todo. Si no tienen alguna duda o alguna pregunta, le vamos a dejar ahí. Y recuerden que al ratito en la tarde voy a subir los videos, esta videoclase, para que la puedan revisar si tienen alguna duda. Sí, pero... Ok. Estoy... Bueno, pues entonces de mi parte sería todo. Yo me despido y nos estamos saludando la próxima clase. Recuerden que sus trabajos intenten mandarlos los días domingos. En el caso de Uriel, que me lo mandó el sábado, está mucho mejor porque me dio más tiempo de ver su video y de comentarle cosas personales, de manera personal, con respecto a su video. Ojalá y también, o sea, si lo tienen antes, mucho mejor. Y si tienen dudas o preguntas, también ahí estamos para intentar resolver, ¿no? Sí, profe. Bueno, pues que tengan una bonita tarde. Nos estamos viendo y pues hasta luego. Hasta luego, profe.